Hola, buenas tardes. Soy Joaquín Delfín Ibarra, estudiante de Derecho. Vamos a realizar una entrevista para la materia de Derecho de las Obligaciones. Estamos con el magistrado, si nos hace favor de presentarse. Muy buenas tardes, Miguel Ernesto Lich San Pedro, magistrado de circuito. Estamos muy agradecidos porque nos haya aceptado la entrevista. Cuéntenos un poco de su experiencia profesional, cómo llegó al ámbito en el que está aplicando actualmente. Bueno, tengo aproximadamente 21 años de experiencia jurisdiccional, desempeñándome en el cargo de Defensor Público Federal durante 20 años, y a raíz de la reforma judicial que se impulsó en el año 2024, el año pasado participamos en la elección judicial y contendimos por un cargo para magistrado de circuito y fuimos favorecidos por el voto de la gente para ocupar ese cargo, derivado de la cantidad de votos obtenidas aquí en el Estado de México. Me dio un escaño para ocupar un lugar dentro del Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México. Muchas felicidades, primero que nada, por supuesto. Bueno, empezamos por unas preguntas generales, ¿sí? Desde su experiencia profesional, ¿por qué se considera que el derecho de las obligaciones es la base del derecho civil? Bueno, yo creo que partimos de lo general. Yo creo que el derecho en sí, como una ciencia, ciencia interpretativa, lógicamente su origen y motivo es regular precisamente las relaciones humanas, las relaciones sociales, precisamente para que exista un orden y todos los particulares, en este caso, pues podamos convivir en armonía y bajo diversos contextos normativos en donde la voluntad de uno no sobrepase la voluntad de otro, salvo que expresamente pues así haya algún acuerdo entre esas partes. Entonces, como cualquiera de las ramas del derecho que existen, penal, civil, la que la civil se divide en diversas, digamos, subáreas, como es la familiar, contratos, precisamente las obligaciones, derecho testamentario, el derecho laboral, el derecho agrario, precisamente todas esas ramas tienen como objeto o finalidad, pues precisamente regular esas situaciones específicas de esas materias. Entonces, en este caso, pues bueno, en el derecho de las obligaciones sí es importante. ¿Por qué? Porque es lo que va a generar precisamente el respeto de los acuerdos o voluntades de esas obligaciones que se generen y que, bueno, se traducen en un dar, hacer o no hacer, dentro de, ya sea una declaración bilateral de voluntad, en donde se derivarían los contratos o convenios modificatorios de esos contratos, o en su oportunidad, pues también declaraciones unilaterales de voluntad, en donde tendríamos ejemplos como la gestión de negocios, como tendríamos ejemplo los testamentos. Pues bueno, es una de las bases importantes precisamente para regular esas obligaciones que surgen entre las partes con motivo de cualquier acuerdo de voluntad cualquier acuerdo de voluntad o bien o alguna otra figura del derecho civil que surja precisamente con motivo de esos pactos que realizan las partes. De acuerdo, mencionó algo muy importante, las obligaciones de hacer y no hacer. ¿Qué tan influyente cree que podrían llegar a ser dentro de las obligaciones que cumplen las dos partes, por ejemplo, en un caso de algún contrato? Es que también existe el dar, pues es que es lo básico dentro de la materia contractual. Acuérdate que siempre en un contrato es el objeto del contrato y el consentimiento del contrato y sobre qué va a versar en específico el contrato. Entonces, lógicamente, esas obligaciones dentro de ese contrato que se puede generar es precisamente un dar. Un ejemplo sería, pues, no sé, un contrato de compraventa, ¿no? En donde previo al pago del objeto, pues bueno, se compromete a dar el bien por el cual surgió esa compraventa, pues un bien mueble, un bien inmueble. Un contrato, una obligación de hacer, pues bueno, vendría siendo un contrato de prestación de servicios, ¿sí? O en determinado momento pueden coexistir este tipo de obligaciones dentro de una misma relación contractual, en donde se puede contemplar dentro de un arrendamiento, pues bueno, la entrega del bien precisamente para ser arrendado, previo pago de la renta, pero dentro de ese contrato de arrendamiento se pueden imponer ciertas obligaciones de no hacer precisamente al arrendatario pues, respecto del bien que se le está dando en arrendamiento. Entonces, pues sí, son importantes porque derivan, digamos que es el núcleo esencial de las obligaciones que se pueden traducir en diversas acciones u omisiones específicamente a realizar. Sí, claro, es correcto. Bueno, dentro de su experiencia, ¿no? Los casos en controversia suelen resolverse más por convenios, por algún juicio entre partes. Ok, desgraciadamente en México, y creo que eso es derivado del modelo de enseñanza precisamente de la materia de derecho, que está muy enfocado al litigio. Últimamente, digo, a partir de la última década, no es porque no existiera, sino que no tenía tanta relevancia, pues precisamente se ha intentado impulsar y ya cada día es más factible no tener que litigar el asunto ante un juez, sino poder llegar ante autoridades conciliadoras, agotando figuras como la mediación, la conciliación, el arbitraje, en donde no necesariamente tenemos que acudir a un juez para obtener o reclamar alguna controversia que surja precisamente en el cumplimiento de esos contratos o cualquier otra obligación de carácter civil. Entonces, volviendo al punto central, efectivamente en México tenemos una mala costumbre de todo judicializarlo, de todo llegar a un pleito legal propiamente, a dirimir la controversia jurisdiccionalmente. Sin embargo, te repito, hoy en día ya existe una ley de mecanismos alternativos de solución de controversias que opera inclusive, no exclusivamente en materia civil, sino también opera en materia laboral, opera en materia penal, precisamente para cierto tipo de delitos y en ciertas situaciones específicas, ¿no? Que se llama propiamente el modelo de justicia restaurativa. Entonces, creo que es una parte importante que los estudiantes de derecho hoy en día pueden empezar a abonar para el día de mañana. ¿Por qué? Porque no hay hoy en día muchos despachos particulares certificados precisamente como despachos conciliadores especializados en salidas alternas, precisamente sin tener que llegar a judicializar un asunto, teniendo la relevancia que muchas veces los acuerdos que se llegan a determinar dentro de ese modelo de justicia no jurisdiccional tienen fuerza vinculante y precisamente obligatoria y facultades para hacerse cumplir, inclusive dentro de la ley jurisdiccional, para el caso de que una de las partes lo llegue a desconocer. Entonces sí es importante poder empezar a apostar por ese tipo de soluciones. Sí, claro. Bueno, sabiendo esto, ¿usted cree o qué piensa cómo se evoluciona en unos años el ámbito de las controversias, de lo que va a pasar en algún futuro en estos temas? Pues precisamente lo que tiene que suceder es precisamente por parte del Estado mexicano perfeccionar tanto las autoridades, la autoridad federal, como las autoridades o los organismos estatales, precisamente que vayan encaminados a poderse establecer como facilitadores precisamente en acuerdos para solventar esas controversias, porque hoy en día casi no hay ni en las entidades
ni en todas las entidades estatales, y en la federación pues no opera propiamente para todas las materias. Yo te puedo confirmar que para materia penal ya hay una autoridad facilitadora por parte del Poder Judicial de la Federación, donde había principalmente era por parte de la hoy Fiscalía General de la República, te repito, para ciertos tipos de delitos de carácter patrimonial que no sean con violencia y que cumplan ciertas particularidades. Pero para, por ejemplo, materia civil, pues bueno, es algo que se va a tener que llegar forzosamente dada la creación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También pues en materia mercantil, en materia laboral ya se aplica precisamente una etapa previa conciliatoria, en donde pues, ya no, si no se logra una conciliación, pues ya ahora sí se procede a la judicialización, y digamos que esa etapa conciliatoria es una etapa obligatoria en materia laboral, que si no se cumple, entonces la acción judicial o la acción que se judicializa ante la autoridad laboral, pues ya no tiene procedencia de esa acción hasta que no se agote precisamente esa etapa conciliatoria. Entonces, pues bueno, yo creo que la tendencia es precisamente a evitar el que todo se judicialice, y eso en que va a abonar precisamente de mañana a despresurizar el sistema judicial, a que no se sobrecargue precisamente de asuntos que muchas veces pueden tener factiblemente una solución adecuada, siempre y cuando también pues exista las correctas propuestas que va a hacerles llegar pues el facilitador que al respecto determine las partes o al que acuda las partes, precisamente que les va a proponer la solución al conflicto que tiene. Sí, claro, bueno, ¿le parece si hacemos la lectura de un caso práctico para seguir abordando un poco más de Sí, claro, los temas? claro. De acuerdo, el caso va sobre Javier, que es un propietario de un terreno ubicado en una zona urbana. Daniel está interesada en adquirir el inmueble para construir su vivienda. Ambas partes celebran un contrato privado de compraventa en el que pactan que el precio será de 500,000 pesos. Será pagado una vez que Daniela obtenga un crédito hipotecario, estimando que dicho trámite se realizará en un plazo aproximado de 6 meses. Asimismo, se establece que el terreno deberá destinarse exclusivamente para vivienda familiar. Transcurren 8 meses sin que Daniel obtenga el crédito, por lo que Javier considera que la operación debe quedarse sin efectos. Ok, ¿alguna pregunta sobre el caso? A ver, se había pactado una compraventa, pero esa compraventa está sujeta lógicamente a la autorización del crédito hipotecario de Gabriela, ¿se llama? Daniela. Sí. Por parte de una institución bancaria. Sí. Ok. Con motivo de la ausencia del otorgamiento del crédito hipotecario, ¿qué hace Gabriel? Bueno, Gabriel considera que el contrato debe quedar sin efectos, o sea, ya no dar el bien a Gabriel. Ok, efectivamente. Mira, para ese tipo de cumplimiento de obligaciones, o bueno, no sé si hay alguna pregunta específica respecto al caso. Vienen preguntas, pero sí, adelante. Digo, es que, para ese tipo de pactar ciertas obligaciones que están sujetas a una eventualidad que no estamos seguros, pues precisamente existe un tipo de contrato que se llama un contrato de promesa, ¿no? En ese contrato de promesa, las partes, digamos, que se comprometen precisamente a realizar aquellas acciones que van conducentes al día de mañana lograr el perfeccionamiento del contrato base de nuestra voluntad, ¿no? Que es la compraventa. En este caso, pues bueno, lógicamente Gabriela está supeditada a la obtención de un crédito por parte de una institución crediticia, una institución bancaria, que pues, lógicamente esa institución bancaria para otorgar tu crédito pues te sujeta a ti al cumplimiento de ciertos requisitos formales. Varían, o sea, digo, aunque hay una generalidad, pues hay ciertas especificaciones, ciertas variaciones o particularidades dependiendo de cada institución. Yo en el presente caso consideraría que efectivamente no puede haber alguna causa responsable para Gabriela porque la situación de incumplimiento fue ajena a su voluntad. Y también por parte de Gabriel, pues tiene razón en tener que rescindir, o sea, ya no se tiene por qué respetar el contrato futuro, porque pues tampoco puede estar supeditado, esperanzado a que Gabriela pase en 2 o 3 años a que actualice el crédito, ¿no? Porque pues él tiene la facultad de disponer del bien como él guste. Pero bueno, salvo esas previsiones, ¿cuáles son las preguntas? Sí, bueno, la primera sería, mientras no se obtiene el crédito, ¿la obligación de pago puede exigirse legalmente? Mientras no se obtiene crédito, todo depende de cómo se haya pactado. Okay. Por eso es muy importante el tipo de clausulado que se realice, porque al fin y al cabo, en los contratos lo que se va a interpretar es la literalidad de las cláusulas en donde quedó plasmada la voluntad de las partes. Entonces, por eso es muy importante el verificar qué tipo de obligaciones son las que se pactan, pero si yo creo que alguien con los mismos conocimientos de leyes tendrá que haber establecido que precisamente está sujeto a la obtención del crédito. Pero si no se obtiene el crédito, pues yo no tengo los recursos propios necesarios como comprador para poder cumplir con ese pacto de precio y comprarte el inmueble, porque no tengo los recursos, por eso estoy pidiendo una institución de crédito. Entonces, en ese caso, yo considero que todo depende de cómo se haya pactado debidamente en el contrato, si había alguna pena convencional por ese incumplimiento o no. Okay. ¿Sí me explico? O sea, si se pactó alguna pena convencional, pues sí, el que le fuera a exigirle, oye, me tienes que pagar absolutamente el inmueble, pues estaría ahora sí que discutible en virtud de que ese supuesto de perfeccionamiento estaba sujeto a obtención de un crédito. Sí, claro, ya sería cuestión de añadir cláusulas penales. Exactamente, sí. Bueno, la obligación de destinar el inmueble a vivienda, ¿qué efectos jurídicos tiene realmente? De destinar el inmueble a vivienda, pues bueno, es el derecho que tiene todo mexicano constitucionalmente de contar con una vivienda digna y decorosa. Entonces, dentro de ese destino, pues, lógicamente, es para regularizar y complementar ciertas normativas precisamente de carácter civil, de carácter administrativo respecto con el pago de ciertos derechos y algunos impuestos con respecto al ayuntamiento. También, en su oportunidad, el tipo de impuestos que generará precisamente ese contrato y esas obligaciones, tanto con el fedatario público, porque aquí hay que hacer el paréntesis también que, dependiendo del valor del inmueble, se deberá de otorgar en escritura pública y ante un fedatario público precisamente para que tenga esos efectos oponibles ante terceras personas, ¿no? Eso es muy importante también, tener muy precisos esos montos, esos parámetros de cuándo se puede otorgar un contrato de compraventa hasta de un inmueble de manera privada o personal y cuándo es forzosamente en escritura pública, porque de eso depende muchas veces también la validez de esas declaraciones de voluntad. Sí. Entonces, desde ese punto de vista de la importancia de que ese inmueble se le dé destino a casa habitación, pues es también para también el tratamiento fiscal que se le va a dar a ese terreno, a la construcción, porque no es el mismo cargo o tributario, la misma carga tributaria, la que se genera precisamente los servicios de ley como el agua, la luz, respecto a una casa habitación respecto a un negocio. Entonces, por eso es importante especificar el destino para el cual iba a ser empleado ese inmueble. Sí, bueno, para ir cerrando con las preguntas del caso, dentro de su experiencia y conocimiento, ¿cuáles serían las mejores opciones o prevenciones que se podrían tomar dentro de un caso similar? Pues bueno, aquí realmente es conocer la ley. Muchas veces no estamos obligados a conocerla, pero por eso hay expertos a los que pueden acudir precisamente para dar una consultoría para que los asesoren, los orienten. En muchas ocasiones, cuando se trata precisamente de una compra de inmueble en donde va a intervenir una institución bancaria, pues bueno, ellos ya tienen inclusive su cuerpo de notarios, a donde van canalizando precisamente esas operaciones, y los notarios amablemente ya dentro del costo de toda la operación de pago de impuestos, de sus honorarios y todos aquellos derechos que surjan, pues viene precisamente la orientación para el cumplimiento debido de
documentación, obligaciones, que se especifique todo debidamente dentro del contrato de compraventa, precisamente que se establezca supuestos como vicios ocultos dentro del propio inmueble, si es ya un predio que tiene una construcción o precisamente un predio que pueda tener alguna cuestión subterránea que uno no desconoce por no estar a simple vista. Entonces, una serie de supuestos que precisamente el notario público abonan esas situaciones. Ahora bien, tú también puedes, dentro de esas figuras de derecho civil y declaraciones unilaterales de voluntad, pues precisamente pues puedes realizar también por ahí, ordenar una gestión de negocios para que esa persona actúe en tu representación precisamente para esa cuestión, perfeccionar ese contrato, esa acción, o en su momento también otorgar un poder notarial para que esa persona en tu representación y nombre pues pueda acudir y hacer todo válidamente como si lo hicieras tú mismo, ¿no? Entonces aquí lo importante es precisamente el acudir y comparecer ante expertos, sobre todo también no cualquier abogado, un abogado que tenga especialidad y experiencia en la materia de derecho civil, ¿no? Porque digo, yo lo que te comento pues es propiamente de conocimientos generales que se tienen de lo que se estudió hace muchos años, porque mi área, como lo dije, siempre ha sido la materia penal, y hoy en día pues es penal y laboral, y la materia civil pues ha tenido varias modificaciones recientes de manera sustancial, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Para terminar, ¿cuáles serían sus recomendaciones para futuros abogados, libros, prácticas, etcétera? Pues la carrera de leyes o la licenciatura en Derecho pues es una licenciatura precisamente muy dinámica, ¿no? El derecho es una ciencia dinámica, no es una ciencia estática, va cambiando progresivamente. Entonces, esto es como la medicina. Tienes que estar debidamente actualizado porque si no, pues entras en desuso. Hoy en día, ¿qué les recomiendo? Pues bueno, les recomiendo que no nos casemos. Bueno, primeramente, efectivamente, estudiar, leer mucho. Si eres un abogado o abogada que no le gusta la lectura, pues realmente estás destinado al fracaso. Digo, hay que buscar maneras de cómo llegarnos de ese conocimiento. Entonces, es importante siempre estar debidamente actualizados. Segunda recomendación es no casarnos con las áreas tradicionales del derecho, ni tampoco ir enfocados a voy a salir y el día de mañana voy a litigar. Hay muchos litigantes. Esto yo no quiero decirles que no puedan tener éxito el día de mañana, ¿no? Claro que si son buenos abogados, bien preparados, acuciosos, pues van a tener éxito. ¿Por qué? Porque van a destacar respecto del resto del gremio. Sin embargo, pues sí, es un poquito más complejo por la cantidad de litigantes que hay y esa curva precisamente de generar esa cartera de clientes que en muchas ocasiones esa cartera de clientes se va generando por recomendación de persona a persona. Entonces, pues es lo que les va a generar un poquito de conflicto. Entonces hay que diversificar, hay que ver otras áreas del derecho. Hay ramas del derecho que están están teniendo gran demanda, están creciendo, llámese pues el derecho ambiental, cada vez somos más personas, hay menos lugares en donde poder establecer conjuntos urbanos, en donde se debe encontrar un verdadero equilibrio entre precisamente la creciente mancha urbana con el respeto precisamente del medio ambiente. Entonces ahí es donde creo que hay gran oportunidad precisamente para poder estudiar esa área, que también va muy de la mano con derecho corporativo, las empresas, sobre todo derecho corporativo enfocado con derecho internacional, el derecho fiscal también. No, son pocos los abogados fiscalistas que son exitosos y que saben realmente, pero también dentro de todas las ramas del derecho, creo que el derecho fiscal es de las ramas que más constantemente se actualiza, ¿sí? Que tiene actualizaciones anuales y son diversas también legislaciones y reglamentos en los que tienen que estar pendientes precisamente para efectos de estar debidamente actualizados. Entonces, pues bueno, aparte de la preparación, de la diversificación que debe tener todo estudiante de derecho, pues tenemos también que en su oportunidad siempre deben de desempeñarse bajo principios de profesionalismo, de honestidad. Cuando te llegue un cliente y te exponga el caso, tú tienes la obligación de estudiarlo debidamente, acuciosamente y darle un panorama real y actual de los alcances que puede tener ese asunto. Precisamente volvemos al principio de poderle mejor recomendar llegar a un mal arreglo, con un buen pleito, dicho que se establece, precisamente darle la asesoría en donde no les demos falsas expectativas o falsas esperanzas, en donde se le determine con tal de tú ganarte unos pesos, le digas, no, sí vamos a poder lograr esto y todo va a ser maravilloso, y el día de mañana la realidad jurídica te va a impedir cumplir con esas metas. ¿Por qué? Porque precisamente vemos ahí reflejado negativamente tu fama, ¿no? Exactamente, tu prestigio. Entonces eso no te va a servir de nada, te podrá servir para haber hecho un negocio en ese momento, pero en el futuro va a tener un impacto negativo. Entonces, sobre todo, pues, conducirse con honestidad, con profesionalismo respecto a los asuntos que se sometan a tu consideración. Punto número 2 también está el hecho de que tomes asuntos de acuerdo a tu capacidad, ¿sí? De acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu experiencia, que consideres que sean asuntos que realmente vas a poder enfrentar. Si, te repito, te presentan un asunto fiscal de índole tributario para el cobro de impuestos o defensa de impuestos, pues bueno, es muy difícil compararlo porque es distinto a un asunto fiscal que te presenten en relación a un tema delictivo, ¿no? Aunque pudiesen ir aparejados, pero la manera en cómo se abordan, cómo se estudian y cómo se enfrentan son completamente distintos. Entonces, si tu perfil es más penal, pues bueno, mejor busca a alguien que te apoye con esa cuestión de índole tributaria para que no quedes mal con la persona, o mejor delégalo a alguien más que sí tenga las credenciales para ello, ¿no? Nunca tomes un asunto que no seas capaz de poder estudiar y resolver debidamente. Sí, bien, bueno, pues con eso concluiríamos. Le agradecemos muchísimo su compartimiento, su ética, sus recomendaciones y conocimiento. Sí. De mi parte sería todo y agradecerle. Muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad. Gracias. Y saludos a todos que nos ven.